Siempre reconocemos que tenemos un Dios que es bueno, un Dios que es grande, un Dios que es todopoderoso, misericordioso. Su palabra dice que por la misericordia de Jehová estamos todavía acá en este mundo. Quiero animarles a que si ustedes en su voluntad de escuchar este mensaje les animo. Estamos hablando sobre la palabra de Dios basado en el Salmo 19. Hemos tomado hasta este momento 3 versículos del 7 al 9, donde hemos dicho que la palabra de Dios, dice acá, es perfecta. Y como es perfecta, cambia al hombre. Es perfecta. Solo Dios puede cambiar al ser humano. Cambiar es transformar cuando se escucha la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también nos dice aquí que es fiel. Es fiel. Y como es fiel, Dios quiere que los hombres seamos sencillos y sabios. Además, la palabra de Dios son rectos. Y como la palabra es recta, es perfecta, dice Dios en su palabra que Él quiere que el corazón sea alegre. Número 4, que la palabra de Dios es pura, no tiene mezcla y que alumbra los ojos. Y cuando dice alumbra los ojos es que debe alumbrar el camino, pero nuevamente hemos dicho que cuando la leemos. Y que la palabra de Dios es limpia, no tiene ninguna mezcla. La palabra de Dios es clara, es limpia. Y como es limpia, entonces dice que permanece para siempre. Y decíamos en el último mensaje que la palabra de Dios es verdad, que Dios lo que ha dicho lo va a cumplir. La palabra de Dios es verdad y eso nos quiere decir que Dios en sus juicios que ha dicho lo va a cumplir. Dios no miente. Los juicios que van a venir sobre esta tierra para el hombre perverso, para el hombre que está lejos de Dios, los juicios van a caer. Dios no es hombre para que mienta, aunque las personas, como hemos dicho, que Dios no existe, que Dios no es real. No, mi estimado, Dios es real, Dios existe. Y Dios quiere que el ser humano tenga un corazón temeroso para Él. Pero ahora vamos a continuar y con esto vamos a terminar la última parte, la parte número 7 que dice el versículo 10. Mire qué lindo, cómo debe ser. Yo estoy tocando en este tema del tiempo de excelencia con el Señor. ¿Cómo debería ser o cómo debe ser la palabra de Dios en nosotros? Y dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel que la de que destila el panal. La palabra de Dios dice debe ser deseable y desear es anhelar y desear es buscar. Yo debo desear la palabra de Dios, yo debo buscar la palabra, yo debo leer la palabra de Dios. Dice 1 de Pedro 2:2, dice, desead como niños, dice, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Miren, los niños que son amamantados, los niños que les dan leche, ellos desean, cuando les van a dar de comer, ellos se desesperan los niños. Yo he visto por los hijos que hemos tenido y por los nietos y todo, hemos visto muchas personas, cuando el niño es alimentado, el niño desea la leche y él quiere ahí con ansia, mire, y él se desespera. Así deberíamos ser nosotros los creyentes, desear la palabra de Dios. Así como al niño la leche espiritual no adulterada, miren, no adulterada quiere decir que se le dé lo que es la leche pura. Para nosotros, la palabra de Dios tenemos que desearla para crecimiento espiritual, porque Dios nos quiere hablar a través de ella, porque Dios quiere que vivamos vidas diferentes, vidas marcadas, vidas en las cuales podamos reflejar quién es el Dios que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desear más que el oro, más que las cosas materiales. La gente desea, se desespera y se angustia por las cosas materiales. Las cosas materiales son pasajeras, las cosas materiales son perecederas. Pero la palabra de Dios no, la palabra del Señor. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Tenemos que desear, y desear es buscar la palabra de Dios. Muchas personas, ¿sabe que muchas personas no leen la Biblia?
Muchas personas no quieren escuchar la Biblia. Aún así aquellos que van a la iglesia no quieren escuchar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente sus vidas están apartadas, lejos de Dios, porque se están olvidando de Dios. Mire, yo le voy a decir, si usted es una persona que no ora y usted es una persona que no lee la Biblia, usted se está olvidando de Dios. Porque yo siempre he dicho que una persona que no ora y que no lee la Biblia cada día se está alejando de Dios. Se está apartando de Dios. Usted debe desear la palabra de Dios. Desearla es anhelarla, es buscarla. Es como cuando uno tiene sed y desea algo, desea. Así tiene que ser, dice la palabra de Dios. Deseables son más que el oro. Mire el salmista, él dice, yo deseo más la palabra que el oro. Y que el mucho oro afintado, dice, y dulce más que la miel que destila del panal. La palabra de Dios debe ser dulce para nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace vivir vidas diferentes. Vidas en las cuales podamos reflejar a este mundo quiénes somos. Usted desea la palabra de Dios. Dice deseable. Mire cómo termina diciendo esta parte donde yo hablando cómo debe ser la palabra de Dios. Entonces, para mí la palabra de Dios yo la debo desear, pero para desearla tengo que buscarla. Tengo que leer este libro maravilloso. Aquí yo puedo encontrar el plan de Dios como quiere que yo viva aquí en este mundo para crecimiento espiritual. Hay personas que no crecen espiritualmente. Hay personas que viven vidas secas, viven vidas insípidas, vidas en las cuales no le dan nada a otras personas porque no estamos o no se está practicando la palabra de Dios. Yo le invito a usted, desee la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. El Señor siempre hizo énfasis en la palabra de Dios. Y Él en cierta ocasión dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio a mí. Solo la palabra de Dios nos va a ayudar. Mire, alimentémonos de la palabra de Dios, crezcamos. Este año tiene que marcar una diferencia, creciendo espiritualmente, pero vamos a crecer, mire, cuando nos alimentemos, como dice la palabra, como los niños recién nacidos, a ellos se les alimenta con la leche. Pero esa leche los sostiene para crecer, para su vida ser creciendo. Pero para nosotros crecer espiritualmente, tenemos que desear la palabra de Dios. Desee la palabra de Dios. Busquemos de Dios. Metámonos más con Dios y tengamos un tiempo de excelencia con el Señor. Siempre hemos dicho que el tiempo de excelencia con Dios es el que pasamos cuando oramos, hablamos con Él. El tiempo de excelencia de Dios es cuando deseamos la palabra de Dios, cuando deseamos la palabra de Dios. Y esta palabra tenemos que leerla. Pero el tiempo de excelencia es cuando hablamos de Dios, cuando escuchamos alabanzas de Dios. Ahí estamos pasando un tiempo de excelencia. Desee usted la palabra del Señor. Dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que de la que destila del panal. Leamos la palabra. Yo le digo, lea la palabra de Dios. Mire, medite en este libro maravilloso, como es el libro de los Salmos, como es el libro de Proverbios, como es el Evangelio de Juan. Mire, todos los libros son preciosos, pero si usted nunca ha leído la Biblia, comience a leer la Biblia con los Salmos. Siga leyendo la Biblia con el libro de Proverbios. Siga leyendo el libro de la palabra de Dios con el Evangelio de Juan. Deberíamos leer la Biblia, ya muchas personas deberíamos, si tenemos 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de ser creyente, pero hay muchos creyentes que en todo ese tiempo de vida nunca han deseado tener comunión con Dios para desear, sí Señor, yo deseo, yo quiero que tú me hables. Señor, aquí estamos ante ti una vez más, agradecidos por este tiempo que nos regalas, agradecidos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es perfecta. Tu palabra, Señor, es también lo que tú nos dices a través de ella, que tú quieres que alegrar nuestra vida y que tu palabra es pura, que permanece para siempre y que lo que tú has dicho se va a cumplir. Dios, te amamos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado este libro que es verdad, que es una evidencia más que cuando leemos tu palabra tú nos hablas y tú quieres hablarnos, Señor. Que aquellos que están viviendo una vida y todavía no han comenzado a leer, les animamos a que lean la palabra, que tú pongas tanto el querer como el hacer. Gracias, Padre, gracias, Dios. Tú sigues hablando al corazón del hombre, aún aquellos que no te conocen,
que se den cuenta que la palabra de Dios es la que tiene el poder para cambiar. Gracias, Padre. Ayuda a aquel que está afligido, angustiado. Cuando hay tristeza, cuando hay aflicción, encontramos consuelo en tu palabra, Señor. Te agradecemos este tiempo y una vez más lo presentamos a través de aquel que pronto viene a llevarnos, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como siempre, agradecemos a las personas que nos ven. Queremos decirle que si usted quiere compartir este video, sabe que usted puede ayudar a otros para que lean la palabra del Señor. Solamente Dios, a través de su palabra, nos va a ayudar a mantenernos firmes y fieles hasta que nuestro amado Jesucristo venga. Que Dios los bendiga a todos los que nos ven, a todos los que nos escriben, a aquellos que comparten. Que Dios los bendiga. Donde nos estén viendo, como siempre decimos, aquí en Honduras y fuera de Honduras. Que la bendición de Dios sobre sus vidas, que nos ayude por los momentos que podamos estar pasando. Dios los bendiga a todos nuevamente.